Buenas tardes, profesores. Mi nombre es Dylan Encinos Echardi y junto a mi compañero Nicolás Becerra Leal les venimos a presentar nuestra propuesta de grado, la cual está titulada El estudio del desempeño mecánico de materiales compuestos basados en telas de fibra de cáñamo tejidas. Durante esta exposición pasaremos por diferentes etapas, las cuales se centran en, de primero, una pequeña introducción, para posteriormente dar a conocer nuestros objetivos. Después, una ejemplificación del tema por medio de un marco teórico, los materiales y método, para por último dar los resultados y unas pequeñas conclusiones. En los últimos años ha habido una creciente necesidad por utilizar naturales como refuerzo para materiales compuestos. Esto se debe a dos grandes razones. De primero, a que este tipo de fibras tienen una menor densidad y un menor impacto ambiental con respecto a las fibras convencionales, tales como lo puede ser la fibra de vidrio o la fibra de carbono. Dentro de estas fibras naturales, el cáñamo ha surgido como una alternativa muy prometedora. Aparte de tener una baja densidad y un menor impacto ambiental, también tiene una alta disponibilidad en nuestro territorio. Sin embargo, no es suficiente con que un material tenga baja densidad y menor impacto ambiental para que sea considerado un material útil, sino que a su vez debe cumplir con ciertos requerimientos mecánicos para sus diferentes aplicaciones. Nicolás. Estaba hablando con silenciado, perdón. Como objetivo general tenemos determinar en sí la idoneidad del uso del material compuesto en fibras de cáñamo en la industria aeronáutica. Esto para aplicaciones no estructurales tales como paneles en las diferentes áreas del avión. Como objetivos específicos tenemos primero en sí la fabricación de las probetas utilizando las normas 30 de ASTM D3039 y D7264. La primera para tensión y la segunda para flexión. Como segundo objetivo tenemos en sí determinar las propiedades mecánicas. Utilizando las mismas normas mencionadas anteriormente, para la tracción se va a determinar la resistencia última a la tracción, la deformación última a la tracción, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Para la flexión, solo el módulo de elasticidad y la resistencia última a la flexión. Como tercer objetivo tenemos la comparación de materiales. Esto se va a realizar mediante una comparación directa en la cual se van a comparar propiedades tales como resistencia a peso para tracción y rigidez relativa con materiales como la fibra de carbono y la fibra de vidrio, que son materiales utilizados en esta industria. Y como último objetivo tenemos en sí la propuesta de un índice de desempeño para en sí comparar los materiales compuestos de fibras de cáñamo con otros materiales teniendo en cuenta su impacto ambiental. En aplicaciones no estructurales o semiestructurales de diferentes industrias, como lo podría ser la industria aeronáutica, no siempre se busca el material con mayor resistencia o con mayor rigidez, sino que se tienen en cuenta otros valores anteriormente mencionados, como podría ser una menor densidad o un menor impacto ambiental. Esto con el fin de, primero, de tener una reducción del peso, ya que este tipo de elementos se producen en masa. Entonces, al tener un menor peso, se puede también mejorar la eficiencia del combustible y al ser materiales compuestos de fibras naturales, se puede disminuir el índice de huella de carbono. Sin embargo, la respuesta del material... Ah, qué pena, profe. Se me aplastó. Sin embargo, la respuesta al material no simplemente depende de tener el refuerzo con fibras de cáñamo, sino que también depende de la arquitectura del textil. Dentro de las posibles arquitecturas encontramos dos principales. De primero, un refuerzo unidireccional, cuya característica principal es que todas las fibras se encuentran alineadas en una sola dirección. En contraste con esto, la segunda opción no cuenta con fibras alineadas, sino con fibras entrelazadas. Eso tiene sus ventajas y desventajas. Como principal desventaja está que al no estar alineadas tienen una menor eficiencia mecánica, ya que se produce el crimp o las ondulaciones. Pero ¿por qué esto afecta al material? Debido a que al momento de ejercer un esfuerzo, las fibras de primero se deben reorganizar hacia esa dirección para comenzar a contrarrestar el esfuerzo. Sin embargo, también tiene grandes ventajas, como lo puede ser la mejor distribución de la carga a lo largo de todo el tejido. A su vez, este tipo de fibras tejidas también se comportan mejor ante otro tipo de esfuerzos como lo puede ser los esfuerzos de impacto. El diseño metodológico que se utilizó para la realización de este proyecto fue el siguiente. De primero una fabricación del material compuesto, para su posterior preparación de probetas de acuerdo a las normas anteriormente mencionadas. Una vez obtenidas las probetas, sí procedió a realizar los ensayos experimentales, tanto de tracción como de flexión. Una vez realizados este tipo de ensayos, se realizó una modelación numérica y posterior a esto se propuso un índice de desempeño mecánico-ambiental para una selección de materiales gracias a una comparación de tipo Ashby.
Para los materiales utilizados tenemos tres. Como primero, un material de referencia, el cual viene a ser la fibra de carbono 3K. Como segundo, una resina epóxica biobasada marca Bioinfusión. Y como tercero, la tela de cáñamo de referencia LSK. Para la fabricación de las probetas, primeramente se mezcló 78% de resina biobasada y 22% de endurecedor. Se mezcló hasta que quedara de manera homogénea y para retirar las burbujas de aire se utilizó una máquina de vacío, una bomba al vacío. En la primera imagen podemos ver el proceso de desgasificación. En la segunda se puede ver el laminado, el cual se trabajó de manera hand layup, la cual consiste en poner una capa encima de otra con capas de resina en una en medio de otra. Entonces las capas se orientaron de manera que el material fuera cuasi isotrópico. Entonces las orientaciones fueron de 0, 90, menos 45 y 45 grados. Para el curado del material se utilizó una prensa hidráulica, la cual se dejó curando el material aplicándole la presión durante 24 horas. Para el postcurado del material se utilizó una prensa de platos caliente, la cual se utilizó pues la prensa a temperatura de 86 grados centígrados durante 8 horas. Y por último, se cortaron las probetas utilizando agua a presión para así no afectar las propiedades mecánicas que se podían degradar con cambios de temperatura. Para los ensayos, como mencioné anteriormente, para tracción se utilizó la norma ASTM D3039. Esta es para materiales compuestos, entonces se utilizó para la resina, para la fibra de carbono y para el material que construimos. En cambio está también en tracción la ASTM 503511, la cual se utilizó para los materiales tejidos. De cada una de las diferentes materiales analizados se tomaron 5 probetas. Para las tejidas se utilizó la configuración Warp y la configuración Weft. Entonces, de cada una, 5 probetas. Para fricción se utilizó la norma ASTM D7264. En esta se analizaron la resina, el material compuesto de fibras de cáñamo y el material compuesto de fibras de carbono. Cada una 5 probetas de acuerdo a norma. También para poder determinar el coeficiente de Poisson se utilizó el modelamiento DIC, que es una correlación de imágenes digital. Para esto se necesita primero un speckle pattern, el cual consiste de puntos blancos de pintura aleatorios, que en sí el software analiza a lo largo del tiempo en el que se va haciendo el ensayo para poder ver entonces las deformaciones, esfuerzos que se están aplicando en tiempo real. En cuanto a la modelación numérica, se utilizó el software ANSYS, más específicamente la herramienta ACP-Pre. Lo que se buscó fue una modelación de laminado de fibras de cáñamo más bioresina epoxi. Esto con el fin de analizar su comportamiento mecánico inicial y contrarrestarlo con lo visto anteriormente en los ensayos experimentales. Es importante entender que nuestro material no se comporta como una pieza uniforme, sino que entran a jugar variables claves como lo podría ser la organización de las capas o la orientación de las cargas. Lo que se buscó representar fue la geometría exacta del material, la orientación de las capas y de las fibras y las condiciones de apoyo que se tuvieron en cuenta durante la realización de los ensayos, lo cual nos permitió analizar las variables, tales como la rigidez, la resistencia y la coherencia entre un modelo experimental y un modelo numérico. En cuanto a la comparación de tipo Ashby, lo que se buscó no fue ver cuál material era el más resistente o el más rígido, sino tener en cuenta variables importantes, tanto la densidad como el menor índice de impacto ambiental. Esto se logró comparando de primero nuestro material compuesto a base de fibra de cáñamo tejida con los dos materiales más convencionales de esta industria, como lo es la fibra de vidrio y la fibra de carbono. Todo eso se realizó comparando sus propiedades específicas, es decir, dividiendo la resistencia y la rigidez sobre la densidad de cada uno de los materiales y proponiendo un índice de desempeño ambiental basado en la huella de carbono. No del material como tal, sino de cada uno de los compuestos del material multiplicado por su fracción volumétrica. Entonces, como resultados, lo vamos a dividir primero en dos partes de los ensayos. La primera es tracción y la segunda es flexión. Primero vemos la tracción de la matriz biopolimérica. Entonces, los resultados se obtuvo una deformación máxima de 0.05 milímetros sobre milímetros, un esfuerzo máximo de 62.37 megapascales y un módulo de elasticidad de 1721 megapascales. A continuación se puede ver
las gráficas de tracción para pues, para las fibras tejidas. Entonces a la izquierda se puede ver wrap y a la derecha se puede ver weft. Esto se mostró así, primero, para poder observar cómo después de la falla no es como una caída abrupta, sino que se puede ver un patrón tipo sierra, lo cual es característico de materiales compuestos, ya que no se fractura todo de una vez, sino que se va fracturando fibra por fibra por fibra por fibra. Entonces, ahí se puede apreciar ese fenómeno. Y en la tabla podemos ver que las propiedades mecánicas del compuesto en la orientación warp son mucho mayores al compuesto en orientación weft. Esto justifica poner el material en diferentes direcciones para obtener una configuración cuasi isotrópica. A continuación se ve el material compuesto en sí de fibras de cáñamo. Se puede ver cómo el módulo de elasticidad mejoró en comparación a la resina biobasada, pero la resistencia máxima no aumentó mucho. Esto indica que en sí la resistencia está dominada totalmente por la resina biobasada y que en sí la interacción entre fibra y matriz no fue tan buena. Esto puede ser debido a que no se realizó un tratamiento previo a la fibra de cáñamo. Bueno, acá podemos ver entonces el análisis digital de los puntos que que se hizo utilizando en Core. A la izquierda se puede ver la deformación en el eje X y a la derecha la deformación, perdón, a la izquierda se puede ver la deformación en el eje Y, el cual es el eje axial, y a la derecha la deformación en el eje X, el cual es el transversal. Entonces, en la zona que está más roja es en la misma zona que ocurrió la falla. Para la deformación máxima en el eje X tuvimos menos 0.0075, en el eje Y 0.0445, el cual es muy parecido al dato que se obtuvo experimentalmente, que fue de 0.05. Se tuvo un error más o menos del 11%, dándonos así un módulo de Poisson de 0.17. Para resultados de flexión, podemos primero ver la matriz biopolimérica, en la cual el comportamiento fue que el módulo de elasticidad estuvo dentro de 3053 megapascales y la resistencia máxima a la flexión fue de 92 megapascales, con una deformación de 0.04 milímetros sobre milímetro, la cual es muy parecida a la que se obtuvo en tracción. Los ensayos acá en flexión fueron mejores que en tracción debido a que acá una parte del material está sometida a la flexión y la otra está sometida a compresión. Acá se puede ver entonces el material compuesto de fibras de cáñamo. Podemos ver en sí que el índice, perdón, el esfuerzo máximo no aumentó mucho a comparación con el material biobasado, con la resina, pero el módulo de elasticidad sí aumentó bastante, entonces nos da una mayor rigidez del material. Eso significa que en sí la incorporación de las fibras sí nos aporta en rigidez, pero no nos aporta mucho en resistencia última a la tracción, a la flexión. Y aquí podemos ver el comportamiento del carbono. El carbono casi todo tiene un comportamiento muy lineal, con una falla abrupta que también baja tipo escalonada, como había mencionado anteriormente, que era de los materiales compuestos. Se puede ver que el módulo de elasticidad es mucho mayor a la fibra de carbono y la resistencia última a la flexión también es mucho mayor. Esto entonces pone un poco en duda su posible aplicación en estas industrias. Por lo tanto, para esto se propone analizar no solo la propiedad mecánica, sino una propiedad mecánica que sea dividida en la densidad. Entonces, eso nos ayudaría como poder comparar más qué tan eficiente es un material con respecto a otro. A la izquierda podemos ver la comparación directa del cáñamo con la fibra de carbono y fibra de vidrio para tracción y a la derecha para flexión. Incluso viendo las tablas que estamos mencionando, se puede ver que el comportamiento del cáñamo es bastante inferior a los materiales mencionados. Entonces acá no se puede demostrar totalmente su uso o su idoneidad en esta industria. En cuanto a los resultados de la moderación numérica de primera atracción, podemos de primero debemos plantear que se logró una deformación fija, es decir, estos resultados están en la zona mecánica inicial. Se le dio una deformación máxima de 1,5 milímetros. En la imagen inferior derecha podemos ver el normal stress que se le dio a la probeta. Como podemos evidenciar, es uniforme en casi toda su superficie. Esto debido al uso de fibras de cáñamo tejidas y no unidireccionales, al igual que la organización de estas capas.
También podemos evidenciar dos puntos grandes de esfuerzo. Esto es donde se posicionaron las mordazas. En cuanto a la modelación numérica a flexión, también se le dio una deflexión máxima o un desplazamiento máximo de 12 milímetros en el eje Y. En la parte de la derecha podemos ver el normal estrés de las dos fibras de las dos fibras más ejemplificadas, por decirlo así, que son las fibras superiores y las fibras inferiores. Como lo mencionó mi compañero anteriormente, podemos evidenciar un cambio en la zona central de la probeta, ya que cuando observamos las fibras superiores, estas se encuentran en tracción, por lo tanto no sufren tanto esfuerzo, mientras que las fibras inferiores se encuentran a flexión y tienen un punto de esfuerzo mayor. Como un síntesis de los resultados, podemos evidenciar que el error en los resultados de atracción fue muy pequeño, de tan solo el 3,72%. Por lo tanto, nuestros resultados experimentales y numéricos son concordantes entre sí. En cuanto a los resultados de flexión, podemos ver un error inicial del 5,24%. Por lo tanto, también estamos en un índice de error bajo. Sin embargo, notamos que en el esfuerzo de flexión alcanzamos un error de hasta 36,62%. Esto se debe a las limitaciones utilizadas por el software, ya que al solo poder utilizar el software para estudiantes no pudimos modelar de forma adecuada ciertos tipos de factores muy importantes, como lo podría ser los rodillos, tanto que están estables como el que aplica la carga. Para el índice mecánico ambiental, acabemos un resumen de las propiedades mencionadas anteriormente por mi compañero. Sin embargo, incluimos el factor mecánico ambiental que propusimos, el cual está basado en la huella de carbono. Esto se halló mediante la huella de carbono que produce cada uno de los materiales dentro del compuesto. Y esto se multiplicó por su fracción volumétrica. Todo esto con el fin de ubicarlo en un diagrama de tipo Ashby. Como podemos ver, la resistencia específica de tracción en el diagrama de tipo Ashby, podemos notar que la fibra de carbono tiene una resistencia mucho mayor que las otras dos fibras. Sin embargo, su índice de huella de carbono también es demasiado alto. Por lo tanto, este es un material muy contaminante. En cuanto a la fibra de vidrio y la fibra de cáñamo, podemos notar que su huella de carbono está bastante similar. Sin embargo, sí, la fibra de vidrio es mucho mayor a resistencia que la fibra de cáñamo. Por lo tanto, en tipo de aplicaciones donde se requiera un mayor esfuerzo de atracción, el compuesto a base de fibras de cáñamo no es una alternativa muy viable con respecto a la fibra de vidrio. Ahora, en la resistencia específica en flexión podemos notar similitudes con tracción. La similitud más notoria es que el compuesto a base de fibra de carbono sigue siendo el que mayor resistencia específica a flexión posee. Sin embargo, a su vez también es el más contaminante. Sin embargo, vemos una mejoría del compuesto de cáñamo con respecto al compuesto de fibra de vidrio, ya que aunque su huella de carbono es muy similar, en comparación con la resistencia de flexión, son también dos materiales muy similares. Es decir, que el compuesto de cáñamo se podría utilizar en materiales no estructurales cuyos esfuerzos a flexión no sean muy altos. Como conclusiones podemos decir que se fabricó un material compuesto reforzado con telas de fibra de cáñamo, el cual se logró una configuración cuasi isotrópica de cuatro etapas, utilizando las normas que se mencionaron anteriormente. Entonces, la fabricación en sí, la manufactura y preparación de los especímenes fue favorable. En cuanto a la caracterización mecánica, se puede ver una mejora clara en el módulo, en ambos módulos, en el módulo de elasticidad para tracción y para flexión, con respecto a la resina. Pero en cuanto a las resistencias máximas de cada uno de los materiales de flexión de flexión y tracción, no se ve mucha mejora comparándolo con la resina. En la comparación del desempeño específico, se mostró que el compuesto de cáñamo tiene una relación resistencia-peso de 4,19 por 10 a la 4 joules sobre kilogramo, un módulo específico de la flexión de 3,81 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Estos valores son buenos, pero son en sí inferiores a la fibra de vidrio y la fibra de carbono. Entonces, en sí, comparando las propiedades mecánicas y la densidad, no se puede decir que el cáñamo es un mejor material que estos dos. También, como se comparó con el índice ambiental, se obtuvo que para el cáñamo un valor de 1,44 por 10 a la 4 joules sobre kilogramo CO2 específico en tracción y 1,3 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo CO2 específico en flexión. Este dato sigue siendo bajo en comparación con la fibra de carbono y la fibra de vidrio, pero no quita en sí como su aplicación para estas industrias. O sea,
en sí el beneficio ambiental sí se nota, pero no alcanza a justificar la deficiencia en el desempeño mecánico. En sí, en conjunto, el compuesto de cáñamo que se desarrolló se demuestra que en sí aumenta la rigidez de la resina biobasada, pero no tiene propiedades mejores a la fibra del cáñamo ni la fibra de carbono. Entonces, su aplicación en industrias aeronáuticas pues no se justifica totalmente, pero se deja como una alternativa para componentes no estructurales. Y ya, profe, usted serio.